¿Qué tal? Espero que te encuentres maravillosamente bien y que estés teniendo un día arrollador. El día de hoy contigo quiero compartir lo que es un análisis de la sesión del día de ayer en Nueva York, en el par euro-dólar. Esta sesión fue como tal un resultado en break-even, de antemano quiero decírtelo, pero quiero que entiendas algo y es, cuando tú entiendes tu sistema de trading, cuando tú detectas la direccionalidad del mercado y cuando tú ya eres un trader con un estado de conciencia rentable, no importa si tú tienes un análisis muy bueno y aún así el mercado te saca en break-even, stop loss o take profit, puesto que una sola operación no va a determinar tu carrera como trader. Entonces, en este caso, por eso es que decido de mostrarte este análisis para que así puedas sacar una conclusión de aquellos elementos que puedas añadirle a tu operativa o elementos los cuales no estás teniendo en cuenta y quizás puedas tener una mejor claridad frente al mercado. Entonces, vamos a ello. Voy a mostrar lo que es todo el análisis macroestructural hasta el momento de ejecución para que tú de esa manera puedas determinar cómo es que yo logro identificar las estructuras, los fractales compuestos y además de ello cómo es que confirmo las operaciones para poder ejecutar. Cuando nosotros entramos a la estructuración de semanal, nosotros podemos darnos cuenta que nos encontramos en un fractal bajista, lo cual se encuentra desde este high hasta este low. Todo esto que existe dentro es simplemente estructuración interna o lo que es llamado retroceso. Todo este movimiento será estructuración de ¿quién? Pues del fractal de diario. Nosotros anteriormente teníamos la fractalidad de diario bajista, nosotros teníamos la estructuración de diario haciendo lo que era un impulso de semanal. ¿Qué es lo que sucede? La estructuración interna también te da indicios de posibles cambios de direccionalidad o continuación del impulso. Es decir, nosotros en la estructuración de diario teníamos lo que era bajo, bajo anterior, alto que me crea, por lo cual todo este fractal era nuestra estructuración de diario. Quiere decir que todo aquello que se encontrase dentro iba a ser ¿qué? Pues bien, estructura interna del fractal de diario. Pero ¿qué es lo que sucede? Que como te acabo de mencionar, la estructuración interna te da indicios de posibles cambios de dirección o continuación del impulso. Es decir, si nosotros nos encontrábamos en un fractal bajista, ¿qué es lo que tendríamos que esperar? Que la estructuración interna no hiciese altos cada vez más altos, sino por el contrario, bajos cada vez más bajos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este caso nosotros nos damos cuenta que el mercado, ¿qué es lo que está haciendo? Un retroceso, el cual comienza un nuevo impulso, pero vemos que este low no es más bajo que este low. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que pasa? El mercado genera retroceso, impulso, bajo que no es más bajo, pero por el contrario genera un nuevo BOS en la estructuración interna. Entonces, ¿qué es lo que puede estar dando con esto? Nos puede estar dando posibles indicios de cambio de direccionalidad, porque en este caso nos damos cuenta un nuevo retroceso y un nuevo impulso. Pero si nos damos cuenta, todos estos movimientos son ¿qué? Pues bien, veo ese movimiento de continuación de ¿quién? De la estructuración interna. Entonces, en este caso, la estructuración interna tiene un fuerte flujo alcista, por lo cual nos puede estar dando un posible indicio de que la estructuración de diario va a tener un quiebre, por lo cual así tal cual fue que sucedió. ¿Qué es lo que sucede? Que en este panorama lo que nosotros estábamos buscando, lo que nosotros estábamos proyectando era que la estructuración de diario tenía que generar un nuevo BOS para poder venir a atacar lo que era este low y luego de eso poder atacar el low de semanal haciendo así un BOS. ¿Qué es lo que sucede? Acá también quiero compartirte algo muy importante y es, nosotros no predecimos el futuro, nosotros no predecimos los movimientos del mercado. Tenemos que aprender a que nosotros somos traders de reacción. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros proyectamos ciertos movimientos en base a las estructuras de mercado, pero nosotros no buscamos adivinar los movimientos del precio, sino más bien sumarnos en su direccionalidad. Entonces, en este caso,
ya que la estructuración de diario tuvo un quiebre. Ahora nosotros nos encontraríamos lo que era entre este swing high y este swing low. Todo esto simplemente sería una estructuración interna. ¿Qué es lo que sucede? Que en estos puntos tenemos zonas de demanda, las cuales tienen que ser atacadas, las cuales tienen que buscar que el precio llegue. ¿Para qué? Para poder consumir la liquidez en estos puntos. Ya como tal, eso es un análisis macro. Ya entonces vamos a empezar lo que fue mi análisis de la sesión de ayer, específicamente lo que te compartí de semanal y de diario son como tal análisis macro. Simplemente que a mí me gusta siempre que comienzo la semana tener esos parámetros en cuenta para saber si mi operativa semanal será de mayor instancia en estructuraciones impulsivas o estructuraciones correctivas. Préstale mucha atención a toda esta información porque te estoy brindando mucho conocimiento que realmente, si lo sabes aplicar, te va a poder ayudar a crear un sistema mucho más sólido. No es simplemente tú venir y presentarte todos los días al mercado, sino tener un sistema sólido paso a paso, el cual tú respetes a través del tiempo, lo que te va a dar grandes resultados. Porque si tú tienes un sistema específico y repetitivo, cada vez tu ojo se va a ir acoplando mucho más a las gráficas y vas a tener una mayor solidez en el mercado. Ya como tal, de lo que es la estructuración de 4 horas hacia abajo, yo voy a tener lo que es mi análisis intraday. De diario hacia semanal es un análisis más macro, más swing, pero de igual manera siempre es importante tenerlo en cuenta. Ok, entonces en este caso, cuando yo vengo a lo que es la estructuración de diario, yo ya entiendo que como tal las zonas de interés en la estructuración diaria son estas. ¿Quién cumple como tal con la tarea de hacer los impulsos y retrocesos de diario? Pues los cumple la estructuración de 4 horas. Entonces, en este caso, ¿cómo tiene que ponerse 4 horas para poder llegar a esas zonas de interés? Pues bajista. Entonces es acá en donde yo identifico que mi fractal de 4 horas se encuentra entre este high y entre este low. Si como tal yo ya tengo establecido que mi estructuración está en ese punto, yo tengo claro que 4 horas se encuentra ¿qué? En un flujo alcista. Por lo cual la estructuración de 1 hora es quien tiene que cumplir con los impulsos y retrocesos para llegar a la zona de interés de 4 horas, cambiar su estructura, luego 4 horas poder tener su propia estructuración correctiva y luego de eso así sucesivamente hacer impulsos y retrocesos para poder llegar a dónde? A las zonas de interés de diario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que siempre que nosotros entramos al mercado y desglosamos todas y cada una de las estructuras, todas y cada una de las tareas del precio, nosotros vamos a saber en dónde estamos. Pero más importante aún es hacia dónde nos vamos a dirigir. Tener claro dónde estamos entrando y por qué estamos entrando. Y además de ello, saber si estamos operando una estructuración correctiva o una estructuración impulsiva. Entonces, en este caso, yo tengo claro que mi zona de interés a atacar en 4 horas es esta. Además de ello, ¿por qué? Porque nosotros en todo este punto, si nos damos cuenta, tenemos que liquidez externa, lo cual también da direccionalidad. Entonces acá en 1 hora es donde yo vine y tuve que esa operativa. Pues bien, nosotros como tal identificamos que nuestro fractal de 1 hora se encontraba en donde? Entre este high y entre este low. El día de ayer a las 7:30 de la mañana, hora Colombia, hubo lo que fue noticia del CPI. En este caso podemos ver el fuerte movimiento bajista. Este movimiento bajista fue ¿por qué? Pues bien, porque el precio tenía que consumir esta liquidez y aparte de ello rellenar estos Fair Value Gaps. Aquí se pueden ver en grisecito, pero cuando están activos los podemos ver en verde. ¿Qué es lo que sucede? Estos Fair Value Gaps y esta liquidez externa son direccionalidad. ¿Qué es lo que sucede? Acá el precio rompe la estructuración de 1 hora generando lo que es así un quiebre de estructura, un chain of character,
lo cual me cambia la estructuración y ahora una hora se encuentra en este high. Tenemos lo que es bajo, bajo anterior, alto que me crea, bajo más bajo. Tenemos lo que es nuestra zona de origen y tenemos lo que es nuestro POI decisional. ¿Un POI de qué? Un POI de oferta, un POI de vendedores. Entonces, en este caso, si yo ya tengo claro que el precio rompió la estructura de una hora, ahora ¿qué es lo que el mercado tiene que hacer? El mercado tiene que buscar generar una estructuración correctiva con la estructura de quién? De 15 minutos, porque 15 minutos es quien genera los impulsos y retrocesos de una hora. Recordemos, esto es una repetición de la repetidera, fractalidad en diferentes marcos temporales. Una hora hace los impulsos y retrocesos de 4 horas. Para 4 horas poder hacer los impulsos y retrocesos y llegar a las zonas de interés de diario. Entonces, yo ya teniendo claro, después de la noticia del CPI a las 7:30 de la mañana, que el mercado dejó toda esta aceleración, cuando el mercado tiene una aceleración tan brusca, ¿qué es lo que tiene que buscar hacer? Rellenarlo. ¿Por qué? Porque todo esto es un vacío de liquidez, un fair value gap. Entonces el mercado tiene que rebalancearse. ¿Y con quién hace eso? Pues con las estructuras inferiores. Ahora, yo ya teniendo en cuenta que el precio con esta fuerte noticia rompió la estructura de una hora, yo lo que tengo que hacer es buscar, número uno, una buena zona de interés. Número 2, esperar confirmaciones en el lower time frame. Y número 3, saber sumarme en esa direccionalidad alcista, teniendo claro que voy a estar operando es así la estructuración correctiva. Entonces, en 15 minutos yo vengo y detecto que esta zona de demanda, esta zona de compradores, en este caso hubo un BOS habilitándome esta zona de interés, puesto que además de ello tuvo una fuerte aceleración, tuvo un fuerte rally alcista. Y la noticia se detuvo justamente en esta zona de interés. Entonces, si el precio ya como tal se detuvo justo en esa zona de interés, ¿qué es lo que yo tengo que esperar? Pues confirmaciones inferiores, confirmaciones en el lower time frame. ¿Qué es lo que sucede? Que para buscar una confirmación en este caso en 5 minutos, el precio tendría que haber hecho dos cosas. O número uno, haber roto este high, lo cual estaba demasiado lejos, o como tal hacerme un nuevo BOS, es decir, un retroceso y un nuevo impulso. ¿Para qué? Para que así la estructuración de un minuto tuviese lo que es ese rompimiento del fractal de 5. ¿Qué es lo que sucede? Que en este caso no lo hizo. Entonces, yo ya entendiendo que tanto la estructuración de 5 minutos y 15 minutos se encuentran en este punto, yo con quién puedo operar la estructuración correctiva. Pues en este caso ya depende de tu ojo, de tu experiencia y del riesgo que estés dispuesto a tomar. Pero entendiendo perfectamente qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy operando y llevando una buena gestión de riesgo, siempre claro qué es lo que sucede. En este caso, buscaría confirmarlo en quién, en la estructuración de un minuto. En este caso, ¿qué es lo que yo busco? Pues que un minuto me dé un quiebre de estructura, una confirmación válida. Entonces, vamos a verlo detalladamente. Acá en este caso, el mercado lo que hace es que crearme esa confirmación 100% válida. Entonces, acá nosotros tenemos lo que es nuestro bajo, bajo anterior, alto que me crea, bajo más bajo. Tenemos ese quiebre estructural, tenemos ese quiebre de estructura en un minuto para operar así que la estructuración impulsiva de un minuto frente a la correctiva de 5 y 15, entendiendo como tal que el precio tiene que rellenar toda esta aceleración de la noticia. Pero quiero que te quede algo muy claro y muy importante. Estamos operando la estructura correctiva, pero estamos operando también asimismo la correctiva de quién, de el macro. ¿Por qué? Porque estamos operando la correctiva de 5 y 15, pero asimismo lo que es la correctiva de las estructuraciones grandes. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esta operativa? Que el precio busque llegar a la zona de interés de una hora para luego de eso poder operar la impulsiva frente a 4 horas. Entonces,
Acá en este punto tenemos alto, alto anterior, bajo que me crea. En este punto la zona de origen como tal es esta. Pero ¿qué es lo que sucede? Que como tal, al hacer una operación scalper, yo tomo este punto de interés en continuación, no como tal con el volumen de retroceso, sino con el volumen de qué, a favor. En este punto tomo la continuación. Es decir, cuando el precio en este punto vino y rompió, retrocedió, yo me sumo en ese momentum. ¿Por qué? Porque como tal veo que en esta vela es donde existió todo ese volumen alcista. Como tal, con 6 pips de stop loss y como tal proyectando hasta este high de 1 minuto, lo cual era un ratio riesgo-beneficio 1:3. Ok, el precio viene acá en este punto, comienza con un muy buen volumen alcista, el precio llega a este high dándome así un ratio riesgo-beneficio 1:1.4 y lo que yo hago es que correr mi stop loss al break even en este punto y el precio lo que hace es que tener un fuerte retroceso para rebalancear esa zona de entrada y luego de eso se va directo al take profit. ¿Por qué el mercado como tal busca esos movimientos alcistas? Incluso cerrando todo este Fair Value Gap pudo haber sido una entrada de mayor ratio riesgo-beneficio. El precio fácilmente pudo haber sido un 1:7 o incluso hasta el POI de 5 y 15 pudo haber sido lo que es un ratio riesgo-beneficio 1:9. Que en este caso yo estaba buscando simplemente como tal un ratio riesgo-beneficio 1:3, sabiendo que como tal el precio debería de rellenar lo que es toda esta ineficiencia. Pues lo que sucede es que yo me he dado cuenta desde mi perspectiva que cuando el mercado tiene una aceleración tan abrupta, tan brusca, con una noticia, luego de eso suele quedar un poco sin liquidez y suele quedar un poco en rango, lo cual nos podemos dar cuenta acá que la progresión sigue siendo alcista, pero como tal, pues el precio durante la sesión operativa de Nueva York hasta lo que es mi horario operativo, que es las 10 de la mañana, cumplió perfectamente, pero luego de ello ya el cierre de la sesión tuvo un poco de rango. Yo con ese ratio riesgo-beneficio 1:3 hubiera quedado excelente para esta sesión operativa. Entonces, en este caso fue una operación break-even, pero entendiendo 100% la direccionalidad, el sistema de trading y cumpliendo 100% con las confirmaciones requeridas para poder ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas personas dirán, un análisis demasiado elaborado para que sea simplemente un break-even, pero lo que hoy fue break-even, mañana puede ser un take profit que sea totalmente limpio, que simplemente sea con un óptimo punto de entrada, como lo fue acá, y que el mercado distribuya por completo. Muchas otras personas dirán, oye, ¿y por qué como tal no simplemente no hubieras colocado break-even y hubieses dejado correr? Oye, no se trata de simplemente comparar o criticar el sistema de trading de cada trader. ¿Por qué? Porque el plan de trading de cada persona es diferente y lo tiene así. ¿Por qué? Porque ya le hizo previamente un backtesting, porque previamente ya hizo un análisis tanto en su sistema monetario como en su sistema emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona, a través de una data de varios meses en el backtesting, esta persona ya probó y corroboró qué es lo que más le funciona, qué es lo que más rentabilidad le genera en su trimestre y aparte de ello, emocionalmente, qué es lo que más lo permite estar en qué, en calma. Entonces, cada sistema de trading de cada trader es diferente, pero lo más importante es que cuando cree su sistema lo respete al 100%. Entonces, acá en este caso quiero que te des cuenta cómo el día de hoy el mercado llegó justamente hasta las zonas de interés mencionadas proyectadas desde el día de ayer. Entonces, esto es muy importante que lo tengas en cuenta para que cuando tú entiendes la estructuración macro y cuando tú entiendes la estructuración interna, tú puedes aprovechar tanto los movimientos correctivos como los movimientos impulsivos.
¿Qué es lo más importante? Que aprendas a tener paciencia de esperar a que el mercado se alinee a lo que tú estás buscando. No se trata de simplemente entrar al gráfico y ejecutar por ejecutar. No, se trata que cuando tú entres al mercado y tengas una operativa es porque esta cumple 100% con tu sistema de trading. Espero que este análisis desglosado por completo y detallado en cada una de las temporalidades haya sido de enorme valor para ti. Si así lo fue, déjamelo saber y te agradezco muchísimo tu tiempo y espero verte en una próxima ocasión.